Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella nunca había sido besada, pero en la misa de las almas, un millonario la miró, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Lo que vino después fue pecado, pasión, y un milagro que sacudió la fe de todo el pueblo. Sigue esta historia hasta el final, te sorprenderás. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El viento que recorre las calles empedradas de piedra blanca carga más que el olor a lluvia que se aproxima. Carga susurros de oraciones olvidadas, lamentos de mujeres que partieron sin despedida y el peso de secretos enterrados durante décadas en los silenciosos patios de las casas encaladas de blanco. Elena Suárez conoce cada uno de esos susurros, como conoce las grietas de las piedras de la parroquia centenaria donde pasa la mayor parte de sus días. A los 26 años, Elena es una anomalía en el pequeño pueblo del interior de Jalisco. No porque sea fea o extraña, sino exactamente por lo contrario. Su belleza es del tipo que hace que los hombres bajen los ojos cuando ella pasa, no por falta de respeto, sino por una reverencia casi religiosa que nadie puede explicar. El cabello negro siempre recogido en un moño bajo, la piel clara que parece nunca haber conocido el sol por mucho tiempo, los ojos color miel que cargan una tristeza antigua. Todo en ella evoca santidad y pecado al mismo tiempo. Las mujeres del pueblo dicen que Elena nació marcada, hija de Esperanza Suárez, la mujer más hermosa que Piedra Blanca jamás vio, que llegó embarazada y sola una noche de tormenta, pidiendo refugio en el convento de las Hermanas de la Divina Misericordia. Esperanza murió 3 días después del parto, en circunstancias que los más viejos prefieren no comentar, susurrando apenas que algunos secretos son demasiado pesados para ser cargados por los vivos. Elena creció entre las monjas, aprendiendo a bordar, a cocinar, a cuidar de la iglesia y principalmente a restaurar las imágenes sacras que el tiempo y la humedad iban desfigurando. Sus manos pequeñas y precisas parecían haber nacido para aquel trabajo. Ella conseguía devolver la vida a los santos de madera carcomida, hacer que los ángeles de yeso volvieran a sonreír, dar nuevo color a los rostros de la Virgen María que lloraban lágrimas de pintura descascarada. Pero lo que realmente hacía a Elena diferente de las otras jóvenes del pueblo era su castidad. No la castidad impuesta por las monjas o por la tradición, sino aquella que ella abrazó como una armadura. Nunca había sido besada, nunca había sido tocada, nunca permitió que un hombre se acercara lo suficiente para despertar cualquier cosa en su cuerpo que no fuera la devoción que sentía al trabajar con las imágenes sagradas. A los 16 años, cuando Juan Bautista, el hijo del dueño del almacén, intentó sujetarla por la cintura durante la fiesta de San Juan, Elena tuvo una reacción que asustó a todos. Ella no gritó, no se debatió, simplemente se derrumbó. Cayó al suelo como si le hubieran disparado, temblando y murmurando oraciones en latín que ni ella sabía de dónde conocía. Juan Bautista nunca más la miró. Nadie más lo intentó. A partir de aquel día, Elena hizo un voto, no oficial, no declarado en público, pero grabado en su alma como si fuera escrito con hierro al rojo vivo. Nunca cedería al deseo, nunca mancharía lo sagrado con lo profano. Su madre había muerto por causa del amor. Todos lo sabían, aunque nadie hablara abiertamente. Elena no cometería el mismo error. Los años pasaron, y Elena se convirtió en la restauradora oficial de la parroquia. Padre Ernesto, un hombre gordo y bonachón que llegó al pueblo hace 15 años, confiaba en ella como si fuera su propia hija. Ella conocía cada rincón de la iglesia, cada santo, cada reliquia. Sabía dónde estaban guardados los cálices de plata, las vestimentas, bordadas a mano, los rosarios de nácar que pertenecieron a las primeras familias del lugar. Aquel domingo de noviembre, el cielo estaba cargado de nubes negras que parecían presagio. Elena despertó con una extraña sensación en el pecho, como si algo importante estuviera por suceder. Se vistió con su falda negra hasta los tobillos.
la blusa blanca de manga larga y el chal de ganchillo que había sido de su madre, una de las pocas cosas que quedaron de ella. Se recogió el cabello en el habitual moño y fue a la parroquia, a preparar todo para la Misa de las Ánimas. La Misa de las Ánimas ocurría cada primer domingo de noviembre, una tradición que el padre Ernesto mantenía más por presión de los fieles que por convicción propia. Era cuando se rezaba por los muertos que no encontraron descanso, por los que partieron sin despedirse, por los que dejaron asuntos inconclusos en este mundo. Elena siempre se sentía extraña ese día, como si su propia madre estuviera entre esas almas perdidas. Estaba arreglando las flores en 1906 el altar cuando escuchó el ruido de un coche, deteniéndose frente a la iglesia. No era común ver coches caros en Piedra Blanca. La mayoría de las personas caminaba o andaba en bicicleta. Los más afortunados tenían motos antiguas que hacían mucho ruido, pero aquel sonido era diferente, suave, poderoso, como un ronroneo de animal grande y bien cuidado. Elena continuó con su trabajo, pero prestó atención cuando oyó pasos en la nave de la iglesia. Pasos firmes, decididos, de alguien que no estaba allí por fe o tradición, sino por algún motivo específico. Se volvió lentamente, aún sosteniendo un ramo de crisantemos blancos. Y fue entonces cuando vio a Arturo Velázquez Mendoza por primera vez. Estaba parado en la entrada de la iglesia, una silueta recortada contra la luz gris del día nublado. Alto, vestido completamente de negro. Traje caro, camisa abierta en el cuello, un crucifijo antiguo colgado en el cuello. El cabello castaño oscuro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado las manos por él durante un largo viaje. Pero fueron los ojos los que hicieron que Elena dejara caer las flores al suelo. Los ojos de Arturo eran de un azul tan intenso que resultaba perturbador. No era el color del cielo o del mar, sino algo más profundo, más oscuro, como si estuvieran hechos de agua helada que reflejaba todas las tristezas del mundo. Él la miró directamente, y Elena sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Ella nunca había sentido nada parecido. No era miedo, no era curiosidad. Era algo que no podía nombrar, una sensación que empezaba en el pecho y se extendía por todo el cuerpo como una ola de calor. Sus manos comenzaron a temblar. Su respiración se volvió irregular. Y por primera vez en 10 años, desde el episodio con Juan Bautista, Elena sintió que su cuerpo reaccionaba a la presencia de un hombre. Arturo caminó lentamente por la nave central, sus pasos haciendo eco en el silencio de la iglesia. Él no apartaba los ojos de Elena, y ella no podía desviar la mirada. Era como si estuvieran atrapados en una danza invisible, una especie de reconocimiento mutuo que no tenía sentido para ninguno de los dos. Cuando él llegó lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, las cicatrices casi imperceptibles en sus manos, Arturo se detuvo. Se quedaron mirándose por un momento que pareció durar una eternidad. ¿Eres Elena Suárez?, preguntó finalmente. Su voz era grave, con un ligero acento que ella no pudo identificar, francés quizás, o algo parecido. Sí, respondió ella, sorprendida de poder hablar. Su voz salió más débil de lo que hubiera querido. Me llamo Arturo Velázquez Mendoza. Soy anticuario, especialista en arte sacro. Vine a buscarte porque escuché hablar de tu trabajo con restauración. Elena frunció el ceño. Nadie fuera de Piedra Blanca sabía de su trabajo. Ella restauraba solo las piezas de la propia parroquia. Nunca había expuesto su trabajo en ningún lugar. ¿Cómo supo de mí?, preguntó, forzándose a mantener la voz firme. Arturo vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto de la verdad podía contar. Tengo contactos en varias diócesis. Tu nombre fue mencionado como una de las mejores restauradoras de la región. Era mentira. Elena sabía que era mentira. Ella nunca había trabajado para ninguna diócesis aparte de la propia parroquia de Piedra Blanca. Pero había algo en la presencia de aquel hombre que le impedía confrontarlo directamente. ¿Qué quiere usted?, preguntó tratando de mantener la distancia segura
que siempre mantenía con extraños. Me gustaría hablar contigo sobre un proyecto. Hay una capilla abandonada aquí cerca, la capilla de San Jerónimo, en lo alto de la colina. Me gustaría financiar su restauración completa. Elena conocía la capilla de San Jerónimo. Era una ruina cubierta de hiedra y musgo, abandonada hace más de 50 años. Decían que había sido construida por una familia rica que se había mudado de la región después de una tragedia. Nadie subía allí desde hace décadas. ¿Por qué?, preguntó ella. Usted ni siquiera es de aquí. Arturo sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Fue una sonrisa cargada de tristeza y algo que Elena no pudo identificar. Tengo mis motivos personales. Dio un paso más cerca y Elena instintivamente retrocedió, pero no fue lo suficientemente lejos. Ella aún podía sentir su olor, una mezcla de buena madera, cuero y algo que le hacía recordar los inciensos caros que el padre Ernesto usaba en las misas especiales. No acepto, dijo ella rápidamente. No trabajo con personas de fuera. Arturo inclinó la cabeza como si estuviera estudiándola. ¿Puedo preguntar por qué? Porque no acepto. Eso es todo. Él se quedó en silencio por un momento, los ojos azules investigando cada expresión en el rostro de Elena. Ella se sintió desnuda bajo aquella mirada, como si él pudiera ver a través de ella, como si supiera todos sus secretos. ¿Puedo al menos conocer la capilla?, preguntó él. Tal vez cambie de opinión después de ver el estado en que está. Haga lo que quiera, respondió Elena, más bruscamente de lo que pretendía, pero no cambie de opinión por mi causa. Arturo dio un paso más en su dirección, y esta vez Elena no retrocedió. Quedaron a menos de 1 metro de distancia, y ella podía ver cada detalle de su rostro. La piel ligeramente bronceada, las cejas bien dibujadas, la pequeña cicatriz en la barbilla, y aquellos ojos que parecían guardar todas las historias tristes del mundo. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo él en voz baja, casi un susurro. «¿A quién?», preguntó Elena, aun sabiendo que no debería. «Alguien que perdí hace mucho tiempo». La respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Elena sintió un dolor súbito en el pecho, una angustia que no podía explicar. Era como si aquellas palabras despertaran un recuerdo que no sabía que poseía. «Tengo que irme», dijo, alejándose rápidamente. «El padre va a llegar en cualquier momento». «Elena», llamó Arturo, y la manera en que dijo su nombre hizo que ella se detuviera a mitad de camino hacia la sacristía. Ella se volvió para mirarlo. «No tienes que tenerme miedo», dijo él. «No vine aquí para hacerte daño». «No tengo miedo», mintió ella. «Sí lo tienes», respondió él, y había una certeza en su voz que la irritó. «Pero no es de mí de quien tienes miedo». «¿De qué, entonces?». Arturo sonrió nuevamente, aquella sonrisa triste que hacía que Elena quisiera llorar y gritar al mismo tiempo. «De ti misma». Antes de que ella pudiera responder, el padre Ernesto entró en la iglesia por la puerta lateral, jadeando y retrasado, como siempre. Se detuvo abruptamente al ver a Arturo, claramente sorprendido por la presencia de un extraño tan bien vestido en su iglesia. «Buenas tardes», dijo el padre, arreglándose la sotana e intentando recomponerse. «¿Puedo ayudarle en algo, padre Ernesto?». Arturo extendió la mano educadamente. «Mi nombre es Arturo Velázquez Mendoza. Soy anticuario, especialista en arte sacro. Vine a hablar con la señorita Elena sobre un proyecto de restauración». El padre miró de Arturo a Elena, que aún estaba parada en medio de la nave, claramente perturbada. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó el padre desconfiado. «La restauración de la capilla de San Jerónimo», respondió Arturo. «Me gustaría financiar la restauración completa de la capilla y de todas las piezas que aún están allí». Los ojos del padre Ernesto se iluminaron. El dinero siempre era bienvenido en la parroquia, especialmente viniendo de alguien que claramente tenía recursos. «¡Qué idea maravillosa!», exclamó. «Elena, ¿no te parece?». Elena miró a los dos hombres y sintió como si estuviera siendo empujada hacia un abismo. No quería aceptar el proyecto. No quería estar cerca de Arturo, pero tampoco podía explicar por qué. «Necesito pensarlo»,
dijo finalmente. Claro, Arturo estuvo de acuerdo. Me quedaré en el pueblo algunos días. Estoy hospedado en la posada de don Antonio. Cuando decidas puedes buscarme allí. Se despidió educadamente del padre y caminó hacia la salida. Cuando llegó a la puerta, se volvió hacia Elena una vez más. Hasta luego, Elena. Y salió, dejando solo el eco de sus pasos y una extraña sensación en el aire, como si algo importante acabara de comenzar. El padre Ernesto siguió hablando sobre las posibilidades de la restauración, sobre lo bueno que sería tener la capilla funcionando nuevamente, sobre el dinero que esto podría traer para la parroquia. Pero Elena no estaba escuchando. Estaba pensando en los ojos azules de Arturo, en la manera en que había dicho su nombre, en la extraña sensación que aún persistía en su pecho. Cuando finalmente logró concentrarse en lo que el padre estaba diciendo, lo interrumpió. «Padre, ¿usted ha oído hablar de la familia que construyó la capilla de San Jerónimo?» El padre frunció el ceño. «Hace mucho tiempo, sí. ¿Por qué? ¿Qué tipo de tragedia les ocurrió?» «Pues, hija mía, eso fue hace más de 50 años. ¿Por qué esa curiosidad? Solo quiero saber». El padre Ernesto suspiró y se sentó en el primer banco de la iglesia. Dicen que era una familia francesa que se estableció aquí a finales del siglo XIX. Tenían mucho dinero, comerciaban arte sacro con Europa, construyeron la capilla para uso particular, pero también como una especie de depósito para las piezas que traían de allá. ¿Y qué les pasó? Hubo una muerte misteriosa. Una joven de la familia, muy hermosa, dicen. La encontraron muerta en la propia capilla, en circunstancias extrañas. Después de eso, toda la familia se fue. Abandonaron todo y nunca más volvieron. Elena sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Y el nombre de la familia? No me acuerdo bien. Algo francés. ¿Mendoza, quizás? ¿O Morelos? No estoy seguro. Elena dejó escapar un suspiro. Mendoza, el mismo apellido de Arturo. Padre, ¿usted cree que puede haber alguna conexión entre esa familia y el hombre que estuvo aquí? El padre Ernesto se encogió de hombros. Puede ser. Muchas familias tienen el mismo apellido. Pero incluso si la hay, ¿cuál es el problema? Si él quiere invertir en la restauración de la capilla, ¿no es eso lo que importa? Elena no respondió. Estaba pensando en la manera en que Arturo la había mirado, en la sensación de que él la conocía de algún lugar, en la manera en que había dicho que ella le recordaba a alguien que había perdido. Aquella noche, Elena regresó a casa más temprano de lo habitual. Su casa era pequeña y sencilla, una herencia de las monjas que la habían cuidado hasta que cumplió 18 años. Quedaba en una calle tranquila, cerca del cementerio, y tenía apenas 2 habitaciones, una pequeña sala y una cocina que siempre olía a hierbas que ella cultivaba en el patio. Preparó un té de manzanilla y se sentó en la mecedora que estaba, en el porche, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo despejado. Intentó no pensar en Arturo, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos azules, oía aquella voz grave diciendo su nombre. Nunca se había sentido así antes. Nunca había sentido esa inquietud, ese calor extraño que recorría su cuerpo cuando pensaba en alguien. Era como si algo dentro de ella hubiera despertado después de años de sueño profundo, algo que no sabía cómo controlar. Cuando finalmente fue a la cama, Elena soñó con la capilla de San Jerónimo. En el sueño estaba allí sola, restaurando una imagen de Nuestra Señora. Pero cuando levantó los ojos, vio a Arturo parado en la entrada de la capilla, observándola en silencio. Él caminó hasta ella, despacio, y cuando extendió la mano para tocar su rostro, Elena despertó sobresaltada. Estaba sudando y su corazón latía tan fuerte que podía oír su propio pulso. Se levantó de la cama y fue hasta la ventana tratando de calmarse. Afuera, la calle estaba vacía y silenciosa, pero Elena tuvo la extraña sensación de que alguien la estaba observando. Miró a los lados, escudriñando las sombras entre los árboles y las casas. No vio nada, pero la sensación persistió.
Cerró la ventana y volvió a la cama, pero no pudo volver a dormir. Al día siguiente, Elena intentó mantener su rutina normal. Despertó temprano, fue a la parroquia, comenzó a trabajar en la restauración de una imagen de San José que tenía la pintura descascarada. Pero no podía concentrarse. Sus manos temblaban cuando sostenía el pincel y tuvo que parar varias veces para no estropear el trabajo. El padre Ernesto apareció en la sacristía alrededor de las 10 de la mañana, animado y hablador. «Elena, hija mía, he pensado mejor sobre aquel hombre de ayer. Creo que deberías aceptar su propuesta». «Padre, ya le dije que no quiero». «¿Pero por qué? Piensa en el bien que haría para nuestra parroquia. La capilla restaurada podría atraer visitantes, tal vez hasta peregrinos. Sería una bendición para Piedra Blanca». Elena suspiró. Sabía que el padre tenía razón desde el punto de vista práctico, pero había algo sobre Arturo que la asustaba profundamente. «No confío en él», dijo finalmente. «¿Por qué?» «Me pareció un hombre educado, respetuoso, y claramente tiene recursos. No sé explicarlo. Es solo una sensación». El padre Ernesto se sentó en la vieja silla de la sacristía y miró a Elena con la expresión paternal que ella conocía desde niña. «Hija mía, ya tienes 26 años. No puedes vivir toda la vida con miedo. A los hombres, no todos son como aquel que hizo daño a tu madre». Elena dejó de pintar y miró al padre. «¿Usted sabe quién era el padre de mi madre?» «Sé algunas cosas», respondió cuidadosamente, «pero no son cosas que deban ser habladas. Algunos secretos deben morir con quien los guardó. Pero si tengo el derecho de saber...» «Tienes el derecho de vivir tu propia vida», la interrumpió el padre, «sin cargar con los pecados de los demás». Elena volvió a pintar, pero las palabras del padre resonaron en su mente. Cargar con los pecados de los demás. ¿Era eso lo que había hecho toda su vida? Pagar por un error que no había. Cometido. Alrededor de la hora del almuerzo, Elena decidió salir para comprar algunas cosas en la tienda de don Joaquín. Necesitaba pintura nueva para la restauración y algunos víveres para casa. Estaba saliendo de la tienda cuando vio a Arturo parado frente a la iglesia, observando la fachada como si estuviera estudiando cada detalle. Dudó por un momento, pensando en volver por la calle de atrás para evitarlo. Pero algo la hizo caminar hacia él. «Buenos días», dijo cuando se acercó. Arturo se volvió y nuevamente Elena sintió aquella extraña sensación al mirar sus ojos. «Buenos días, Elena. Vine a echar un vistazo a la arquitectura de Misnomesin, la parroquia. Es una construcción impresionante». «Tiene más de 200 años», respondió ella automáticamente. «Lo sé, leí sobre la historia del pueblo antes de venir aquí». «¿Y por qué hizo eso?» Arturo sonrió, pero no respondió directamente. «¿Quieres mostrarme la capilla de San Jerónimo?», preguntó. «Me gustaría ver el estado en que está antes de desistir completamente de la idea». Elena lo miró por un largo momento. Sabía que debería decir no, que debería alejarse y nunca más hablar con él. Pero había algo en su voz, en su expresión, que la hacía querer decir sí. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo para mostrarla. No significa que vaya a aceptar el proyecto». «Entendido». Caminaron en silencio por la calle principal de Piedra Blanca, pasando por las casas bajas y encaladas, por las ventanas con rejas de hierro, donde las ancianas se quedaban observando. ¿Quién pasaba? Elena podía sentir las miradas curiosas de los habitantes, las conversaciones susurradas sobre ella, caminando con un extraño. El sendero hacia la capilla de San Jerónimo comenzaba en la salida del pueblo, después del puente, sobre el arroyo. Era una subida empinada, cubierta de hierba alta y piedras sueltas. Elena conocía el camino de memoria, pero hacía años que no subía hasta allí. «¿Vienes aquí con frecuencia?», preguntó Arturo mientras subían. «Antes venía. Cuando era niña, las monjas me traían aquí a veces para recoger hierbas medicinales. ¿Y ahora? Ahora no hay motivo». Arturo dejó de caminar y se volvió hacia ella. «¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué?» «De la capilla.
de lo que puedes encontrar allí. Elena frunció el ceño. ¿Por qué tendría miedo? No lo sé. Tú, dime. Continuaron subiendo en silencio. Cuando llegaron a la cima de la colina, Elena sintió una extraña nostalgia. La capilla de San Jerónimo estaba exactamente como la recordaba. Una pequeña construcción de piedra, cubierta de hiedra y musgo, con el techo parcialmente derrumbado y las ventanas sin vidrios. Arturo se acercó a la entrada y empujó la puerta, de madera carcomida. Se abrió con un fuerte crujido, revelando el interior sombrío de la capilla. ¿No vienes?, preguntó cuando se dio cuenta de que Elena se había detenido en la entrada. No me gustan los lugares cerrados, mintió ella. La verdad era que había sentido algo extraño tan pronto como la puerta se abrió. Un olor familiar, una sensación de que había estado allí antes, en circunstancias que no podía recordar. Arturo entró solo, y Elena se quedó esperando afuera, observando los árboles alrededor de la capilla. Había algo perturbador en aquel lugar, algo que no podía identificar, una sensación de que allí habían sucedido cosas importantes, cosas que cambiaron vidas para siempre. Cuando Arturo salió, algunos minutos después, su expresión era diferente, más sombría, más preocupada. ¿Encontraste algo?, preguntó Elena. Algunos restos de imágenes antiguas, pedazos de altar, algunas cosas que podrían ser restauradas. ¿Y vale la pena? Arturo la miró con aquella intensidad que la hacía temblar. Depende de lo que consideres que vale la pena. ¿Qué quieres decir? A veces restauramos cosas no porque sean valiosas, sino porque necesitan ser restauradas. Porque hay historias que necesitan ser contadas. Elena miró hacia la capilla, hacia las piedras cubiertas de musgo, hacia las paredes que guardaban décadas de silencio. ¿Qué tipo de historia? La historia de quien construyó esto. La historia de quien murió aquí. La historia de quien se fue y nunca más volvió. ¿Y por qué esas historias importan? Arturo se acercó a ella, y una vez más, Elena sintió aquel calor extraño que subía por su cuerpo. Porque a veces, el pasado no se queda en el pasado. A veces vuelve para buscar lo que dejó atrás. ¿Y qué dejó atrás el pasado para a ti? La respuesta fue como un rayo. Elena sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pared de la capilla para no caer. ¿Qué quieres decir con eso? Tu madre trabajó aquí, Elena. Ella restauró algunas de las piezas de esta capilla antes de morir. Eso es imposible. Mi madre murió cuando nací. Tu madre murió 3 días después de que nacieras. Tuvo tiempo de hacer muchas cosas en esos 3 días. Elena miró a Arturo con una mezcla de miedo y rabia. ¿Cómo sabes eso? Porque tengo sus diarios. El mundo pareció girar alrededor de Elena. Se sintió mareada, con náuseas, como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Eso es mentira. No lo es. ¿Cómo puedes tener los diarios de mi madre? Arturo dudó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. Porque la familia que construyó esta capilla era mi familia, Elena. Y vine aquí para descubrir qué pasó con mi hermana. ¿Tu hermana? Mi hermana murió en esta capilla hace 27 años. Estaba embarazada cuando murió, y creo que tú eres su hija. Elena sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Sus piernas cedieron y cayó sentada en el suelo, temblando violentamente. Esto no puede ser verdad. Puede ser. Y necesito descubrir si lo es. Arturo se arrodilló a su lado y por primera vez desde que se conocieron, la tocó. Fue solo una mano en el hombro, un toque ligero y cuidadoso. Pero fue suficiente para hacer que Elena sintiera como si estuviera en llamas. «No me toques», dijo, pero no se alejó. «Elena, sé que esto es difícil de aceptar. No es difícil. Es imposible. ¿Por qué? Porque si eres mi hermano, entonces todo lo que estoy sintiendo está mal. Todo lo que estoy sintiendo es pecado». Arturo dejó de hablar y la miró con una expresión que Elena no pudo interpretar. «¿Qué estás sintiendo?» Elena levantó los ojos hacia él y por primera vez en toda su vida fue completamente honesta sobre lo que sentía.
Estoy sintiendo cosas que nunca antes había sentido, cosas que me asustan, cosas que me hacen querer romper todos los votos que he hecho. Arturo se quedó en silencio por un largo momento, los ojos azules fijos en los de ella. Entonces necesito descubrir la verdad, dijo finalmente, porque yo estoy sintiendo lo mismo. Y en ese momento, en la cima de la colina, con la capilla silenciosa a sus espaldas y el viento cargando el olor a lluvia, Elena Suárez supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Elena no podía dejar de temblar, ni siquiera cuando Arturo la ayudó a bajar la colina, manteniendo una distancia respetuosa, pero ofreciendo el brazo siempre que ella tropezaba en las piedras sueltas del camino. El silencio entre ellos era denso, cargado de una tensión que iba mucho más allá de la atracción física que habían admitido sentir. Era el silencio de dos personas que acababan de descubrir que todo en lo que creían sobre sus propias vidas podría ser una mentira. Cuando llegaron al puente sobre el arroyo, Elena se detuvo abruptamente. El sonido del agua corriendo sobre las piedras siempre la calmaba, pero en ese momento parecía apenas un ruido distante y sin sentido. Se volvió hacia Arturo, que se había detenido algunos metros atrás, respetando su necesidad de espacio. «Necesito ver esos diarios», dijo, su voz saliendo más firme de lo que se sentía. Arturo asintió, como si estuviera esperando esa pregunta. «Están en mi coche, pero Elena, necesito que entiendas que lo que está escrito allí puede ser perturbador. Más perturbador que descubrir que puedo estar enamorada de mi propio hermano». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerse. Elena se llevó la mano a la boca, horrorizada por su propia franqueza. Había admitido en voz alta lo que ni para sí misma osaba confesar completamente. Arturo cerró los ojos por un momento, como si las palabras de ella le hubieran causado dolor físico. «Elena...» «No», lo interrumpió. «No digas nada. Solo muéstrame los diarios». Caminaron hasta el coche de Arturo, un sedán negro y elegante que desentonaba completamente con el ambiente simple de piedra blanca. Elena nunca había visto un coche tan lujoso de cerca. El interior olía a cuero caro y a loción para después de afeitar masculina, un aroma que hizo que su estómago se revolviera de una forma que no podía explicar. Arturo abrió el maletero y sacó un maletín de cuero marrón antiguo y bien cuidado. Sus manos temblaban ligeramente cuando abrió los cierres dorados. «Mi padre murió hace 5 años», dijo sin mirar a Elena. «Cuando estaba ordenando sus cosas, encontré esto, escondido en el ático de nuestra casa en Lyon. Nunca me contó sobre Isabel, mi hermana. Solo supe de su existencia a través de estos diarios». Elena miró el contenido del maletín. Había 3 cuadernos encuadernados en cuero, algunas fotografías amarillentas y un sobre lacrado con cera roja. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño crucifijo de plata, delicado y antiguo, que ella reconoció inmediatamente. «Ese crucifijo», dijo, extendiendo la mano temblorosa para tocarlo. «Ya lo he visto antes». «¿Dónde?» «No lo sé, pero lo he visto. Estoy segura». Arturo tomó el crucifijo y lo colocó en la palma de la mano de Elena. El metal estaba frío, pero cuando ella lo tocó, sintió una extraña sensación de familiaridad, como si aquel objeto hubiera estado con ella antes. «Este crucifijo pertenecía a mi hermana Isabel», explicó Arturo. «Nunca salía sin él. Mi padre dijo que, cuando ella murió, este crucifijo desapareció. Nadie supo explicar cómo». Elena cerró los dedos alrededor del crucifijo y por un momento tuvo la sensación de que podía oír una voz femenina cantando una canción de cuna, una voz dulce y triste que la hacía querer llorar. «¿Puedo llevarme los diarios a casa?», preguntó. «Necesito leerlos con calma». «Claro. Pero Elena, necesito que sepas que, si realmente eres hija de Isabel, eso lo cambia todo». «Lo sé». «No, no lo sabes», dijo Arturo tomándola por los hombros delicadamente. «Si eres mi sobrina, entonces todo lo que estamos sintiendo es complicado, pero no es imposible». Elena frunció el ceño.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que, si eres hija de mi hermana, entonces no somos hermanos. Somos tío y sobrina. Es una situación complicada, pero no es incesto. Elena sintió un alivio tan grande que casi cae al suelo. No había pensado en eso. En su mente, si Arturo fuera de su familia, automáticamente serían hermanos. Pero él tenía razón. Si ella fuera hija de la hermana de él, serían tío y sobrina. Aún era una situación complicada, pero no era el pecado mortal que ella había imaginado. Aún así, dijo, tratando de mantener la cabeza fría. Sigue siendo extraño. Sí, Arturo estuvo de acuerdo, pero no es imposible. Se quedaron mirándose por un momento, y Elena pudo ver en su rostro la misma esperanza desesperada que sentía crecer en su propio pecho, la esperanza de que tal vez, pudiera haber un futuro para ellos dos. Voy a leer los diarios, dijo finalmente. Y después hablamos. Arturo asintió y cerró el maletín entregándoselo a Elena. Ella abrazó el maletín contra el pecho, sintiendo el peso de las respuestas que podría contener. Elena, dijo Arturo cuando ella comenzó a alejarse, sea cual sea la verdad, eso no cambia lo que siento por ti. Ella se detuvo pero no se volvió. Debería cambiar, respondió. Debería cambiarlo todo, pero no lo cambia. Lo sé, susurró ella. Lo sé, y eso me asusta. Elena caminó hacia su casa cargando el maletín como si cargara un tesoro y una maldición al mismo tiempo. Las calles de Piedra Blanca parecían diferentes, como si las estuviera viendo por primera vez. Las casas, las personas, incluso el olor familiar a comida casera que venía de las cocinas abiertas, todo parecía distante y extraño. Cuando llegó a casa, Elena cerró la puerta con llave y cerró todas las ventanas. No quería ser interrumpida. Encendió una vela en la sala y abrió el maletín sobre la pequeña mesa de madera que había sido de su madre adoptiva, hermana Consuelo. El primer diario estaba fechado en 1997. Elena calculó rápidamente. Sería el año en que nació. Sus manos temblaban cuando abrió la primera página y vio la caligrafía delicada y femenina. 15 de marzo de 1997. Llegué hoy a Piedra Blanca. Es un lugar pequeño y tranquilo, exactamente lo que necesitaba. El padre Ernesto me recibió con bondad, a pesar de aparecer embarazada y sin marido. No hizo preguntas, solo me ofreció refugio en el convento. Las monjas son amables, especialmente la hermana Consuelo. Me recuerda a mi madre. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Padre Ernesto. Él le había estado mintiendo durante años. Conocía a su verdadera madre, sabía quién era ella, y nunca le había contado nada. Continuó leyendo. 18 de marzo de 1997. Comencé a trabajar en la restauración de las imágenes de la parroquia. Es un trabajo que me calma, me hace olvidar todo lo que dejé atrás. El padre Ernesto quedó impresionado con mi habilidad. Dijo que tengo manos bendecidas. Si supiera lo que estas manos han hecho, no diría eso. Elena frunció el ceño. ¿Qué había hecho su madre? ¿Qué tipo de pecado cargaba? 5 de marzo de 1997. Hoy sentí al bebé patear por primera vez. Es una sensación extraña, como si hubiera una vida entera creciendo dentro de mí. Pienso en Arturo, en lo que diría si supiera que va a ser tío. Pienso en mi padre, que nunca me perdonará por haberme enamorado de un hombre casado. Pienso en Juan Pedro, que está lejos, y nunca sabrá que tiene una hija. Elena dejó de leer. Juan Pedro. Entonces su padre tenía un nombre, y era francés, como Arturo había sugerido. Pero ¿por qué Isabel se refería a Arturo como hermano? Eran hermanos, no tío y sobrina como Arturo había dicho. Continuó leyendo, cada página revelando más detalles sobre la vida de la mujer que le había dado a luz. Isabel Velázquez Mendoza era una mujer culta, graduada en Historia del Arte, en la Sorbona, que se había enamorado de un arqueólogo casado durante una expedición en México. Cuando descubrió que estaba embarazada, huyó al interior de Jalisco, buscando un lugar para tener al bebé en seguridad.
de abril de 1997. Hoy descubrí la capilla de San Jerónimo. Es un lugar extraordinario, lleno de piezas que mis antepasados trajeron de Francia. Mi bisabuelo, Francisco Mendoza, construyó esta capilla a finales del siglo XIX. Era un gran coleccionista de arte sacro y trajo muchas piezas valiosas a México. Cuando la familia volvió a Francia, dejaron todo aquí. Ahora entiendo por qué mi padre nunca hablaba sobre México. Hay secretos enterrados aquí. Elena sintió un escalofrío en la espina dorsal. Antepasados. Isabel hablaba de sus antepasados que también eran antepasados de Arturo. Eran realmente hermanos, no tío y sobrina. 10 de abril de 1997. Encontré algo terrible en la cripta de la capilla. Documentos que prueban que mi bisabuelo no era solo un coleccionista inocente. Estaba involucrado en algo mucho más oscuro. Compra y venta de reliquias sagradas robadas, falsificación de documentos históricos, incluso profanación de tumbas. Y lo peor de todo, mató a un sacerdote que descubrió sus actividades. El cuerpo del sacerdote está enterrado en la cripta, junto con los documentos que lo incriminan. Elena dejó caer el diario sobre la mesa. Su familia, porque ahora estaba segura de que era su familia, estaba involucrada en 1900 crímenes atroces, asesinato, profanación, robo. Tomó el segundo diario, que comenzaba algunos días antes de su nacimiento, 15 de abril de 1997. Los dolores comenzaron hoy. La hermana Consuelo dijo que es normal, que el bebé puede nacer en cualquier momento. Tengo miedo. No es miedo al parto, es miedo a lo que haré después. ¿Cómo voy a criar a una niña siendo quien soy? ¿Cómo le explicaré que su padre es un hombre casado que nunca sabrá de su existencia? ¿Cómo le contaré que su familia está manchada de sangre? 7 de abril de 1997. Ella nació hoy. Es lo más hermoso que he visto. Tiene los ojos claros como la miel y el cabello oscuro como el mío. La hermana Consuelo dijo que es un milagro. La llamé Elena, como Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Espero que sea fuerte como la santa. Lo necesitará. Elena sintió lágrimas rodar por su rostro. Era ella. Aquella mujer estaba escribiendo sobre ella, sobre el día en que nació, sobre los primeros momentos de su vida. 18 de abril de 1997. Hoy logré levantarme de la cama por primera vez. Fui a la capilla con Elena en brazos. Quería que viera el lugar donde nuestra familia vivió, donde nuestros antepasados construyeron algo hermoso, aunque imperfecto. Pero cuando llegué allí, vi que alguien había tocado las cosas. Alguien había estado en la cripta. 19 de abril de 1997. Descubrí quién estuvo en la cripta. El padre Ernesto. Encontró los documentos que yo había escondido. Él sabe todo. Sobre mi bisabuelo, sobre el sacerdote muerto, sobre el dinero sucio que construyó la capilla. Me dio un ultimátum. O entrego todo a las autoridades o él mismo lo hará. Dijo que no puede permitir que crímenes como esos queden impunes. 20 de abril de 1997. Tomé una decisión. Voy a entregar los documentos. Voy a confesar todo. Mi familia puede tener sangre en las manos, pero no voy a permitir que mi hija crezca cargando ese peso. Ella crecerá libre, limpia, sin saber nada. De esto, mañana hablaré con el padre Ernesto y arreglaré todo. Esa fue la última entrada en el diario. Elena tomó el tercer cuaderno, pero estaba en blanco. Aparentemente, Isabel había muerto antes de poder escribir algo más. Elena se recostó en la silla, tratando de procesar todo lo que había leído. Su madre biológica era realmente hermana de Arturo. Eran tío y sobrina. Su familia había cometido crímenes terribles en el pasado, y el padre Ernesto sabía todo. Miró el sobre lacrado que aún estaba en el maletín. El lacre de cera roja aún estaba intacto. Con manos temblorosas rompió el lacre y abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, escrita con una caligrafía diferente. Más masculina, más firme. Para quien encuentre esto, mi nombre es Juan Pedro Domínguez. Soy arqueólogo y padre de Elena Suárez. Escribo esta carta esperando que un día mi hija pueda leerla
y entender por qué nunca pude estar presente en su vida. Cuando Isabel me contó que estaba embarazada, quise dejarlo todo para estar con ella. Pero mi esposa también estaba embarazada, y no podía abandonar a mi familia. Fue la decisión más difícil de mi vida, y me arrepiento todos los días. Si Elena está leyendo esto, quiero que sepa que la amé desde el momento en que supe de su existencia. Dejé dinero suficiente para su educación en una cuenta bancaria en Monterrey. Los datos están en el reverso de esta carta. Usa este dinero para construir una vida mejor. Mereces toda la felicidad del mundo. Tu padre, Juan Pedro. Elena volteó la hoja y vio los datos de una cuenta bancaria, junto con un número de teléfono y una dirección en París. Su padre estaba vivo. Había dejado dinero para ella. Pensaba en ella. Estaba tan absorta en la lectura que no oyó los pasos en el porche. Solo se dio cuenta de que había alguien en la casa cuando escuchó el ruido de la puerta de entrada siendo forzada. Elena se levantó rápidamente, abrazando los diarios contra el pecho. Su primera reacción fue correr hacia la habitación, pero oyó voces en la sala. Eran al menos 2 personas y estaban buscando algo. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó una voz masculina. Estoy seguro, respondió otra voz. Ella es hija de Isabel. Debe tener los documentos. Elena sintió que la sangre se le helaba. Sabían sobre Isabel. Estaban buscando los documentos que su madre había escondido. Oyó pasos acercándose a la habitación. Sin pensar demasiado, abrió la ventana y saltó al patio. Estaba oscuro, pero conocía cada rincón de aquella casa. Corrió entre los árboles frutales, saltó la cerca baja y salió a la calle de atrás. Su primer instinto fue correr hacia la parroquia, buscar al padre Ernesto. Pero él sabía todo, le había mentido durante años, no podía confiar en él. Entonces pensó en Arturo. Estaba hospedado en la posada de don Antonio. Tenía derecho a saber que habían invadido su casa. Tenía derecho a saber que había personas buscando los documentos de su familia. Elena corrió por las calles oscuras de piedra, blanca, abrazando los diarios y las fotografías contra el pecho. Algunas ventanas se encendieron cuando pasó, pero no se detuvo. No podía detenerse. La posada de don Antonio era una casa antigua en el centro del pueblo, con habitaciones sencillas que se alquilaban a los pocos visitantes que Piedra Blanca recibía. Elena nunca había estado allí, pero sabía dónde quedaba. Golpeó la puerta de entrada hasta que don Antonio apareció, somnoliento e irritado. «¿Elena? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?» «Necesito hablar con el huésped, Arturo Velázquez Mendoza. Es urgente». Don Antonio la miró con desconfianza, pero la expresión de pánico en su rostro debió convencerlo de que realmente era urgente. «Habitación 3», dijo. «Pero niña, ¿qué historia es esa de andar por la calle a esta hora?» Elena no respondió. Subió las escaleras corriendo y golpeó en la puerta de la habitación 3 con fuerza suficiente para despertar a toda la posada. La puerta se abrió casi inmediatamente. Arturo estaba vistiendo solo un pantalón de pijama, el cabello desordenado, los ojos somnolientos, pero cuando vio a Elena en su puerta, claramente en pánico, se puso inmediatamente alerta. «¿Elena? ¿Qué pasó?» «Invadieron mi casa», dijo ella jadeante. «Estaban buscando los documentos». Arturo la jaló hacia dentro de la habitación y cerró la puerta tras ella. «¿Qué documentos?» «Los documentos sobre tu bisabuelo, sobre los crímenes que cometió». Arturo frunció el ceño. «¿Qué crímenes?» Elena abrió uno de los diarios y mostró la página donde Isabel hablaba sobre Francisco Mendoza. «Tu bisabuelo era un criminal», dijo. «Robaba reliquias sagradas, falsificaba documentos históricos y mató a un sacerdote que descubrió sus actividades». Arturo leyó la página rápidamente, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Dios mío», murmuró, «no sabía nada de esto». «El cuerpo del sacerdote está enterrado en 1917, la cripta de la capilla», continuó Elena, «junto con los documentos que prueban todo esto». Arturo se sentó en la cama pasándose las manos por el cabello. «Esto explica muchas cosas», dijo.
Mi padre siempre fue muy vago sobre los orígenes de nuestra fortuna. Decía que la familia había hecho dinero con el comercio, pero nunca entraba en detalles. «Arturo, hay más», dijo Elena, extendiéndole la carta de Juan Pedro. «Mi padre está vivo, vive en París». Arturo leyó la carta, y cuando terminó, miró a Elena con una expresión extraña. «¿Vas a buscarlo?» «No lo sé», respondió Elena honestamente. «Ya no sé qué hacer con nada de esto». Arturo se levantó y caminó hasta la ventana, mirando a la calle oscura. «¿Quiénes eran los hombres que invadieron tu casa?» «No lo sé. No pude verlos, pero sabían sobre Isabel. Sabían que soy hija de ella». «Eso significa que otras personas saben sobre los documentos», reflexionó Arturo. «Otras personas que quieren mantenerlos escondidos, o que quieren usarlos para algo». Arturo se volvió hacia ella, y Elena vio una determinación nueva en sus ojos. «Necesitamos ir a la capilla», dijo. «Necesitamos encontrar esos documentos, antes de que otras personas los encuentren». «¿Ahora? ¿En medio de la noche?» «Ahora, antes de que sea demasiado tarde». Elena lo miró, a ese hombre que había entrado en su vida hace apenas 2 días, y ya lo había cambiado todo. Sabía que ir con él a la capilla en medio de la noche era peligroso. Sabía que estar a solas con él era peligroso por motivos completamente diferentes. Pero también sabía que no tenía elección. Si había documentos en la cripta que probaban los crímenes de la familia, ella necesitaba encontrarlos. Necesitaba descubrir toda la verdad sobre quién era y de dónde venía. «Está bien», dijo. «Vamos». Arturo tomó una camisa y se la puso rápidamente. Después agarró una linterna y una pequeña pala que había en el rincón de la habitación. «¿Para qué es eso?», preguntó Elena señalando la pala. «Si el cuerpo del sacerdote está realmente enterrado en la cripta, vamos a necesitar excavar». Elena sintió náuseas. «¿Quieres desenterrar un cadáver?» «Quiero encontrar la verdad», respondió Arturo, «aunque sea una verdad terrible». Salieron de la posada en silencio, evitando las calles principales. Arturo había dejado el coche en una calle lateral y llegaron a él sin ser vistos. Durante el trayecto hasta la capilla, Elena estuvo observando el perfil de él en la luz tenue del panel del coche. Había algo diferente en Arturo desde que había leído los diarios. Una determinación más sombría, una urgencia que ella no había visto antes, como si descubrir la verdad sobre la familia se hubiera convertido en una obsesión. «Arturo», dijo ella cuando estaban subiendo el sendero hacia la capilla, «¿y si encontramos cosas que no queremos encontrar? ¿A qué te refieres? ¿Y si descubrimos que nuestra familia es aún peor de lo que imaginamos? ¿Y si descubrimos que somos cómplices de crímenes que ni sabíamos que existían?» Arturo dejó de caminar y se volvió hacia ella. «Elena, no me importa si mi bisabuelo era un criminal. No me importa si toda mi familia estaba formada por bandidos. Nada de eso cambia lo que siento por ti. Pero cambia quiénes somos». «No», dijo Arturo, acercándose a ella. «No cambia quiénes somos, solo cambia quiénes fueron nuestros antepasados». Extendió la mano hacia ella y Elena la tomó sin dudar. Continuaron subiendo el sendero de la mano, y a pesar de todo el miedo y toda la incertidumbre, Elena se sintió más segura de lo que se había sentido en toda su vida. Cuando llegaron a la capilla, Arturo empujó la puerta, que estaba abierta, exactamente como la habían dejado más temprano. Encendió la linterna e iluminó el interior de la construcción. «¿Dónde está la cripta?», preguntó. «Detrás del altar», respondió Elena. «Hay una escalera de piedra que baja». Caminaron hasta el altar destruido y Arturo iluminó el área detrás de él. Efectivamente, había una escalera de piedra que descendía a una cámara subterránea. Los escalones estaban cubiertos de musgo y parecían resbaladizos. «¿Estás segura de que quieres bajar ahí?», preguntó Arturo. Elena miró la escalera, la oscuridad que se extendía más allá del alcance de la linterna. Toda su vida había evitado lugares oscuros, lugares cerrados, lugares que le hacían sentir claustrofobia. Pero en ese momento, sabía que necesitaba enfrentar sus miedos.
Sí, respondió. Descendieron la escalera cuidadosamente, Arturo delante iluminando el camino. La cripta era más pequeña de lo que Elena había imaginado. Tenía apenas unos metros cuadrados, con paredes de piedra y un techo bajo. El aire estaba húmedo, y tenía un olor extraño, como si algo hubiera estado pudriéndose durante mucho tiempo. Arturo movió la linterna lentamente, iluminando cada rincón de la cripta. Había algunos restos de madera en el suelo, pedazos de lo que podrían haber sido ataúdes, y en una de las paredes había una losa de piedra que parecía haber sido removida y colocada de nuevo en su lugar. Allí, Elena señaló la losa. Parece que alguien movió esa piedra. Arturo se acercó a la losa y pasó la mano por la superficie. Había señales de que había sido removida recientemente. «Necesito tu ayuda», dijo. «Esta piedra es demasiado pesada para que la quite». «Solo». Elena se acercó y juntos lograron mover la losa lo suficiente para revelar un pequeño compartimento detrás de ella. Arturo iluminó el interior del compartimento con la linterna. Había una caja de madera, pequeña y vieja, pero bien conservada, y debajo de la caja, Elena pudo ver lo que parecían ser huesos humanos. «Dios mío», susurró, «realmente es un cuerpo». Arturo tomó la caja y la abrió cuidadosamente. Dentro había un fajo de papeles amarillentos, algunos objetos de metal y una pequeña cruz de oro. «La cruz», dijo Elena reconociendo el objeto, «es la cruz que estabas buscando». «Sí», confirmó Arturo, tomando la cruz y examinándola a la luz de la linterna. «Esta cruz perteneció a mi familia por generaciones. Mi padre siempre dijo que se había perdido cuando la familia regresó a Francia. ¿Pero por qué estaba aquí? ¿Con el cuerpo del sacerdote?» Arturo comenzó a leer los papeles, y su expresión se fue volviendo cada vez más sombría. «Porque esta cruz era la prueba de que mi bisabuelo había asesinado al sacerdote», dijo finalmente. El sacerdote había descubierto que Francisco estaba robando reliquias sagradas y vendiéndolas a coleccionistas en Europa. Cuando el sacerdote amenazó con denunciarlo, Francisco lo mató. Pero el sacerdote había escondido evidencias, incluyendo esta cruz que había robado de Francisco durante una pelea. ¿Y los otros papeles? Documentos bancarios mostrando las transacciones ilícitas, listas de reliquias robadas y... Arturo dejó de leer y miró a Elena con una expresión extraña. ¿Y un testamento? ¿Testamento? El testamento de Francisco Mendoza. Dejó todo a sus herederos, pero con una condición, que sus crímenes nunca fueran revelados. Si fueran revelados, toda la fortuna debería ser donada a la Iglesia Católica. Elena sintió como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Eso significa que, si revelamos estos documentos, tú y yo perderemos toda la herencia de la familia. Nos quedaremos sin nada. Se quedaron en silencio por un momento, el peso del descubrimiento cayendo sobre ellos como una losa de piedra. «Arturo», dijo Elena finalmente, «no quiero dinero sucio. No quiero una herencia construida sobre crímenes». «Yo tampoco», respondió Arturo. «Pero eso no resuelve el problema de las personas que invadieron tu casa. Obviamente, quieren estos documentos por algún motivo. Tal vez sean herederos de la familia también. Tal vez quieran esconder los crímenes para mantener la herencia. O tal vez sean personas que quieren usar los documentos para chantajearnos». Elena miró los huesos en el fondo del compartimento, los restos del sacerdote que había muerto intentando hacer lo correcto. «Tenemos que revelar todo», dijo. «No, podemos dejar que un asesinato siga encubierto, aunque eso signifique renunciar a la herencia, especialmente por eso». Arturo sonrió y por primera vez desde que ella lo conoció, fue una sonrisa completamente feliz. Esperaba que dijeras eso. Recogieron todos los documentos y la cruz y pusieron todo de vuelta en la caja. Arturo cerró la caja y la abrazó contra el pecho. «Vámonos de aquí», dijo. «Mañana por la mañana buscaremos a las autoridades». Estaban subiendo la escalera de la cripta cuando oyeron voces allá arriba. Elena reconoció una de las
A voces inmediatamente. Era el padre Ernesto. «Ellos están aquí», el padre estaba diciendo. «Vi el coche en el camino». «¿Estás seguro de que encontraron los documentos?», preguntó otra voz. «Estoy seguro. La muchacha es lista. Debe haber leído los diarios de su madre». Elena sintió una inmensa rabia crecer en el pecho. El padre Ernesto, el hombre que ella había respetado y en quien había confiado toda la vida, estaba involucrado en la conspiración para esconder los crímenes de la familia. Arturo le hizo señas para que se quedara en silencio y se detuvieron, en la escalera esperando para ver qué iba a pasar. «¿Y si no quieren entregar los documentos?», preguntó la otra voz. «Los entregarán», respondió el padre Ernesto. «No tendrán opción». Elena oyó pasos acercándose a la cripta y supo que no había escapatoria. Estaban atrapados. Arturo se volvió hacia ella y susurró: «Pase. Lo que pase, no sueltes esa caja. Esos documentos son la única oportunidad que tenemos de hacer justicia». Elena asintió, abrazando la caja contra el pecho. No sabía lo que iba a pasar, pero sabía una cosa: no iba a permitir que los crímenes de la familia siguieran escondidos. No iba a permitir que el sacerdote muerto siguiera sin justicia. No iba a permitir que su vida fuera construida sobre mentiras. Cuando las figuras aparecieron en lo alto de la escalera, Elena levantó la barbilla y miró directamente a los ojos del padre Ernesto. «Buenas noches, padre», dijo, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. «Necesito hablar con usted». La luz de la linterna que Arturo sostenía titilaba en las paredes húmedas de la cripta, creando sombras danzantes que hacían que los rostros parecieran máscaras distorsionadas. El padre Ernesto bajó los escalones, lentamente, seguido por dos hombres que Elena nunca había visto antes. Uno era alto y delgado, con cicatrices en el rostro que sugerían una vida violenta. El otro era más bajo, pero había algo en sus ojos que la hizo estremecer. Una frialdad que ella asociaba con personas capaces de hacer cualquier cosa por dinero. «Elena, hija mía», dijo el padre Ernesto, su voz cargando aquel tono paternal que ella conocía desde niña, pero que ahora sonaba falso y manipulador. «No deberías estar aquí. Este lugar no es seguro para una joven como tú». «No es seguro para nadie, padre», respondió Elena, abrazando la caja con los documentos aún más fuerte contra su pecho. «Especialmente para sacerdotes curiosos, al parecer». La sonrisa del padre Ernesto vaciló por un momento, pero rápidamente se recompuso. «No sé de qué estás hablando, hija mía. Vine aquí porque me preocupo por ti. Cuando supe que hombres extraños habían invadido tu casa, me desesperé. Pensé que algo terrible podría haberte pasado». «Algo terrible ya pasó», dijo Arturo, dando un paso adelante para colocarse entre Elena y los tres hombres. «Hace más de 100 años. Y usted sabe muy bien de qué estamos hablando». Los dos hombres que acompañaban al padre se movieron ligeramente y Elena se dio cuenta de que se estaban posicionando para bloquear cualquier intento de fuga. Miró alrededor de la cripta, buscando otra salida, pero solo había la escalera por la que habían bajado. «Padre», dijo, decidiendo intentar un enfoque diferente, «leí los diarios de mi madre. Sé que usted conocía a Isabel Mendoza. Sé que ella confió en usted. Tu madre era una mujer maravillosa», respondió el padre, y por primera vez su voz sonó genuinamente triste. «Vino aquí buscando redención. Quería hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué no la dejó hacerlo?». El padre Ernesto suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso inmenso durante años. «Porque a veces, hija mía, hacerlo correcto puede causar más daños que beneficios. Tu madre no entendía las consecuencias de lo que quería hacer». «¿Qué consecuencias?», preguntó Arturo. «¿Consecuencias para quién?». «Para la iglesia», respondió uno de los hombres. «Para personas importantes que podrían resultar perjudicadas». Elena miró al hombre que había hablado, el más bajo de los dos. Había algo familiar en su voz, como si ya la hubiera escuchado antes. «¿Quién eres tú?», preguntó. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. «Mi nombre es Roberto Santana. Soy
digamos un solucionador de problemas. Trabajo para personas que prefieren mantener cierta información lejos del conocimiento público. Eres un criminal, dijo. Elena. Soy un hombre de negocios, corrigió Roberto. Y ustedes dos poseen algo que mis clientes quieren mucho. Los documentos, dijo Arturo. Entre otras cosas. Elena frunció el ceño. ¿Qué otras cosas? La cruz, respondió Roberto. La cruz que encontraron es mucho más valiosa de lo que imaginan, no solo por su valor histórico, sino porque representa algo mucho mayor. ¿Representa qué?, preguntó Arturo. Representa poder, respondió el padre Ernesto. La cruz de San Jerónimo no es solo una reliquia común, es una de las 7 cruces sagradas que, según la leyenda, fueron bendecidas por el propio Cristo. Quien posee las 7 cruces posee un poder que va más allá de la imaginación. Elena sintió como si estuviera escuchando una historia de fantasía, pero la seriedad en el rostro del padre le hizo darse cuenta de que él creía completamente en lo que estaba diciendo. Eso es ridículo, dijo. Son solo objetos de metal. ¿Tú crees?, preguntó Roberto. Entonces, ¿por qué tu madre murió 3 días después de tocar esa cruz? Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Elena. Miró a Arturo, que estaba igualmente conmocionado. Mi madre murió por complicaciones del parto, dijo. Tu madre murió porque intentó usar el poder de la cruz para hacer algo que no debía, continuó Roberto. Intentó resucitar al sacerdote muerto. Quería que él testificara sobre los crímenes de Francisco Mendoza. Eso es imposible, dijo Arturo. Las personas no pueden resucitar a los muertos. ¿No pueden? Roberto sonrió nuevamente. Entonces explica por qué el cuerpo del sacerdote que encontraron aún está intacto después de más de 100 años. Explica por qué parece estar solo dormido. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No había prestado mucha atención a los restos mortales en la cripta, pero ahora que lo pensaba mejor, realmente parecían demasiado bien preservados para un cuerpo centenario. ¿Qué quieren?, preguntó Arturo, su voz tensa. Queremos los documentos, respondió Roberto. Y queremos la cruz. A cambio los dejaremos vivir sus vidas en paz. ¿Y si nos negamos? Entonces tendrán el mismo destino que Isabel Mendoza. Elena sintió que la rabia crecía en su pecho. Esos hombres estaban amenazando con matarla. Estaban amenazando con matar a Arturo. Y peor, estaban sugiriendo que habían matado a su madre. Ustedes mataron a mi madre, dijo, su voz baja pero cargada de furia. No directamente, respondió el padre Ernesto. Pero sí, fuimos responsables de su muerte. Ella no quiso escuchar nuestras advertencias. Insistió en meterse con fuerzas que no comprendía. ¿Qué fuerzas? Las fuerzas que protegen los secretos de la Iglesia, dijo Roberto. Fuerzas que existen desde hace siglos para mantener el equilibrio entre lo sagrado y lo profano. Elena miró a Arturo, que estaba observando la conversación con una expresión cada vez más determinada. Podía ver que él estaba calculando sus opciones, buscando una manera de salir de aquella situación. ¿Puedo ver la cruz?, preguntó súbitamente. Roberto frunció el ceño. ¿Por qué? Si realmente es tan poderosa como dicen, quiero verla funcionando. Elena no, murmuró Arturo, pero ella lo ignoró. Quiero que me demuestren que mi madre murió porque se metió con fuerzas sobrenaturales y no porque ustedes la mataron. Roberto miró al padre Ernesto, que dudó un momento antes de asentir. Muéstrasela, dijo. Roberto se acercó a la caja que Elena sostenía, pero Arturo rápidamente se interpuso entre ellos. No la toques, dijo. Arturo, está bien, dijo Elena. Quiero ver esto. Abrió la caja y sacó la cruz de oro. Era más pequeña de lo que había imaginado, pero había algo en ella que hacía que Elena se sintiera extraña, una energía que no podía explicar. ¿Ahora qué?, preguntó. Ahora. La sostienes y pides que el sacerdote muerto despierte, dijo Roberto, como si estuviera hablando de algo completamente normal. Elena miró los restos mortales en el fondo de la cripta. Realmente parecían bien preservados, como si la persona
Hubiera muerto hace días, no hace décadas. Esto es una locura, dijo Arturo. Elena, no lo hagas. ¿Por qué?, preguntó ella. Si no funciona, probaremos que son mentirosos. Si funciona, bueno, al menos sabremos la verdad. Elena se arrodilló junto a los restos mortales y sostuvo la cruz con firmeza. No sabía qué hacer, así que simplemente cerró los ojos y susurró: «Padre, si puede oírme, por favor, despierte. Necesito que me cuente la verdad sobre lo que pasó aquí». Por un momento, nada sucedió. Elena comenzó a sentirse ridícula, arrodillada en el suelo de una cripta hablando con un muerto. Pero entonces sintió que la cruz se calentaba en sus manos. «Elena», dijo Arturo, su voz tensa. «Mira». Elena abrió los ojos y vio que los restos mortales estaban moviéndose, ligeramente, como si la persona estuviera respirando. Dejó escapar un grito y soltó la cruz. «Dios mío», murmuró. «Toma la cruz de nuevo», ordenó Roberto. «Termina lo que empezaste». Elena miró a Arturo, que estaba pálido, pero asintió alentadoramente. Tomó la cruz nuevamente, y esta vez la sensación fue aún más intensa. «Padre», dijo, su voz más fuerte ahora, «despierte. Necesito que me cuente sobre Francisco Mendoza». Los restos mortales se movieron más visiblemente esta vez, y entonces, imposible pero real, una voz débil resonó por la cripta. «¿Quién me llama?» Elena casi deja caer la cruz nuevamente, pero se obligó a mantener la calma. «Mi nombre es Elena. Soy bisnieta de Francisco Mendoza. Necesito saber la verdad sobre lo que pasó aquí». «Francisco», dijo la voz, y había un odio profundo en ella. «Ese demonio me mató porque descubrí sus crímenes». «¿Qué crímenes?» «Robo, profanación, asesinato». Mató a personas inocentes para robar reliquias sagradas. Las vendía a coleccionistas en Europa. Usaba el dinero para comprar influencia en la iglesia. «¿Quién más estaba involucrado?», preguntó Elena. Muchos sacerdotes, obispos, personas importantes. Todos compraron reliquias robadas a Francisco. Todos sabían que eran robadas, pero no les importaba. Roberto dio un paso adelante. «Suficiente», dijo. «Ya oímos bastante». «No», dijo Elena. «Quiero saber más». «La muchacha», continuó la voz del sacerdote muerto. «La muchacha que vino aquí intentó resucitarme, pero no sabía cómo controlar el poder. La cruz la mató». «¿Cómo?» «El poder de la cruz es peligroso. Quien no tiene sangre pura no puede controlarlo. La muchacha tenía sangre mezclada, sangre de criminales. El poder la rechazó». Elena sintió como si le hubieran disparado. Sangre mezclada, sangre de criminales. Ella era descendiente de Francisco Mendoza, el asesino. El poder de la cruz había matado a su madre porque llevaba la sangre de un criminal. «Elena», dijo Arturo acercándose a ella, «suelta la cruz. Ahora». Pero Elena no podía soltarla. Era como si la cruz estuviera pegada a sus manos, y podía sentir algo sucediendo dentro de su cuerpo. Una sensación de quemazón que comenzaba en las palmas de las manos y se extendía por los brazos. «No puedo soltarla», dijo, el pánico creciendo en su voz. «Fuerza», dijo Arturo, tratando de arrancar la cruz de las manos de ella. «No, la toques», gritó Roberto. «Si dos personas con sangre impura tocan la cruz al mismo tiempo, ambos morirán». Arturo se detuvo inmediatamente. «Entonces, ¿cómo la ayudo?» «No puedes», dijo el padre Ernesto. «Ella necesita encontrar una manera de purificar su sangre». «¿Cómo confesión?», respondió el padre. «Ella necesita confesar todos los pecados de la familia, aceptar la culpa por los crímenes de los antepasados y pedir perdón». «Eso es ridículo», dijo Arturo. «Ella no puede ser responsabilizada por los crímenes de personas que murieron hace 100 años. A los ojos de la cruz puede», dijo Roberto. «La cruz ve los linajes familiares como una unidad. Los pecados de los padres pasan a los hijos». Elena sintió que la quemazón se intensificaba.
Se estaba extendiendo por el pecho ahora y podía sentir su corazón latiendo irregularmente. «Está bien», dijo, su voz tensa de dolor. «Voy a confesar». «Elena, no», protestó Arturo. «No has hecho nada malo». «No importa», respondió. Ella. «Si es lo que necesito hacer para sobrevivir, lo haré». Se volvió hacia el sacerdote muerto, que aún se estaba moviendo ligeramente. «Padre, confieso los pecados de mi familia. Confieso los crímenes de Francisco Mendoza. El robo, la profanación, los asesinatos. Confieso que llevo la sangre de un criminal. Pido perdón por todo lo que mis antepasados hicieron». «No es suficiente», dijo la voz del sacerdote muerto. «Necesitas aceptar la penitencia». «¿Qué penitencia?» «Debes dedicar tu vida a corregir los errores de tu familia. Debes devolver todas las reliquias robadas a sus lugares de origen. Debes usar tu fortuna para ayudar a las familias de las víctimas de Francisco». «Acepto», dijo Elena rápidamente. El dolor se estaba volviendo insoportable. «Y debes renunciar al amor profano», continuó el sacerdote. «Debes permanecer pura y casta para siempre». Elena miró a Arturo, que estaba observando todo con una expresión de horror. «No», dijo, «eso no lo acepto». «Entonces morirás», dijo el sacerdote. «Que así sea», respondió Elena. «Prefiero morir que vivir sin amor». La quemazón se intensificó aún más y Elena gritó de dolor. Pero entonces, inesperadamente, Arturo se colocó a su lado y tomó una de sus manos. «Si ella muere, yo muero con ella», dijo. «Arturo, no», protestó Elena. «Los dos tenemos la misma sangre», dijo. «Los dos somos descendientes de Francisco. Si la cruz va a juzgarnos, que nos juzgue juntos». La quemazón se detuvo súbitamente. Elena miró sus manos que aún sostenían la cruz y se dio cuenta de que ya no dolía. La cruz estaba tibia pero no caliente. «¿Qué pasó?», preguntó. «El amor verdadero», dijo el sacerdote muerto, y por primera vez su voz sonó amable. «El amor verdadero purifica la sangre, purifica el alma. Ustedes dos eligieron el amor por encima de la vida. Eso es suficiente para la redención». Elena sintió lágrimas rodar por su rostro. Miró a Arturo, que estaba sonriendo a pesar de la peligrosa situación en la que se encontraban. «¿Eso significa que estamos libres?», preguntó. «Significa que no morirán a causa de la cruz», respondió el sacerdote. «Pero aún deben enfrentar a los vivos». Elena miró a Roberto y al padre Ernesto, que estaban observando todo con expresiones de rabia y frustración. «Ustedes escucharon todo», dijo. «Conocen la verdad sobre Francisco Mendoza. Saben que era un criminal. Y también sabemos que ahora ustedes tienen el control de la cruz», dijo Roberto. «Eso los hace aún más peligrosos». «No queremos usar la cruz para nada», dijo Arturo. «Solo queremos revelar la verdad sobre los crímenes de la familia». «Eso no puede suceder», dijo el padre Ernesto. «Muchas personas importantes serían perjudicadas. Toda la estructura de la iglesia podría ser sacudida». «Entonces la iglesia está construida sobre mentiras», respondió Elena. «Tal vez sea hora de reconstruirla sobre la verdad». «Ustedes son muy ingenuos», dijo Roberto. «Creen que pueden simplemente revelar estos documentos y que todo va a estar bien. No tienen idea del poder de las personas involucradas en esto. Entonces, explíquenos», dijo Arturo. «¿Quiénes son esas personas?». Roberto dudó por un momento, mirando al padre Ernesto como si pidiera permiso. El padre asintió ligeramente. «Cardenales», dijo Roberto, «obispos, políticos, empresarios, personas que compraron reliquias robadas a lo largo de los años y que ahora ocupan posiciones importantes. Si la verdad sobre Francisco Mendoza sale a la luz, todos ellos serán implicados». «¿Y cuál es el problema?», preguntó Elena. «Si compraron cosas robadas, deben enfrentar las consecuencias». «El problema es que esas personas no van a permitir que eso suceda», respondió Roberto. «Tienen poder suficiente para hacer que ustedes dos desaparezcan sin dejar rastros». «Entonces, ¿qué sugieren?», preguntó Arturo. «Que hagan un acuerdo», dijo el padre Ernesto.
Entreguen los documentos y la cruz. A cambio, recibirán una cantidad significativa de dinero y podrán irse. Pueden vivir sus vidas en paz, en cualquier lugar del mundo. Elena miró a Arturo, que estaba negando con la cabeza. No, dijo, no vamos a aceptar dinero sucio a cambio de nuestro silencio. Entonces van a morir, dijo Roberto simplemente. Tal vez, respondió Arturo, pero al menos moriremos haciendo lo correcto. Elena sintió un inmenso orgullo crecer en su pecho. Arturo estaba dispuesto a morir por sus principios, estaba dispuesto a morir por ella. Hay una tercera opción, dijo súbitamente. Todos la miraron. ¿Cuál?, preguntó Roberto. Revelamos los documentos, pero no todos a la vez, explicó Elena. Revelamos solo lo suficiente para forzar una investigación, y usamos el resto como garantía de que nadie nos hará daño. Chantaje, dijo el padre Ernesto. Justicia, corrigió Elena. No queremos dinero, solo queremos que la verdad sea conocida. Roberto y el padre Ernesto intercambiaron miradas. Claramente, no habían esperado esta propuesta. Eso nunca funcionará, dijo finalmente Roberto. Ustedes son solo 2 personas. No tienen poder para enfrentar a toda una organización. Tal vez no, dijo Arturo, pero tenemos algo que ustedes quieren, y ustedes tienen algo que nosotros queremos. ¿Qué? Ustedes quieren los documentos y la cruz. Nosotros queremos vivir en paz y hacer justicia. Podemos encontrar un punto medio. ¿Qué punto medio? Revelamos los documentos, pero protegemos los nombres de las personas que están vivas y que pueden ser perjudicadas, sugirió Elena. Nos enfocamos solo en los crímenes históricos, no en las implicaciones contemporáneas. ¿Y la cruz? La cruz se queda con nosotros, dijo Arturo, pero prometemos nunca usarla para nada más que protección. Roberto negó con la cabeza. Mis clientes nunca aceptarán eso. Entonces sus clientes tendrán que aceptar que toda la verdad sea revelada, respondió Elena, porque esas son las únicas opciones que estamos ofreciendo. El padre Ernesto suspiró profundamente. Necesito hablar con las personas involucradas, dijo. Necesito ver si hay una manera de hacer que esto funcione. ¿Cuánto tiempo necesitan?, preguntó Arturo. Algunos días, respondió Roberto. Tal vez una semana. Está bien, dijo Elena, pero mientras tanto, nosotros mantenemos los documentos y la cruz, y si algo nos pasa, todo será revelado automáticamente. ¿Cómo? Tenemos abogados, mintió Arturo suavemente. Los documentos fueron dejados con instrucciones específicas. Era mentira, pero Elena se dio cuenta de que Roberto y el padre Ernesto lo creyeron. Muy bien, dijo Roberto, una semana. Pero si intentan cualquier cosa en ese período, las consecuencias serán severas. Entendido, respondió Arturo. Los hombres comenzaron a subir la escalera de la cripta, pero el padre Ernesto se detuvo y se volvió hacia Elena. Elena, hija mía, espero que entiendas que todo lo que hice fue para protegerte. Tu madre me pidió que cuidara de ti. Le prometí que crecerías segura y feliz. Me has mentido toda la vida, respondió Elena. Eso no es protección, es prisión. A veces, la prisión es más segura que la libertad, dijo el padre tristemente. Pero esa nunca es más digna, respondió Elena. El padre Ernesto asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que había tratado de ignorar durante años. Eres igual a tu madre, dijo. Terca y valiente. Espero que tu valentía no te mate como la mató a ella. La valentía no mató a mi madre, respondió Elena. El miedo de ustedes es lo que la mató. Después de que los hombres salieron, Elena y Arturo quedaron solos. En la cripta, Elena aún sostenía la cruz, pero ahora parecía solo un objeto común de metal. ¿El sacerdote muerto todavía está tan despierto?, preguntó. Arturo se arrodilló junto a los restos mortales y observó cuidadosamente. Creo que no, dijo. Parece que volvió al estado anterior. Bueno, dijo Elena. Al menos conseguimos las respuestas que queríamos. ¿Las conseguimos?, preguntó Arturo.
porque yo tengo aún más preguntas ahora. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, si realmente existe una organización secreta dentro de la Iglesia que comercializa reliquias robadas. Elena pensó sobre eso. Bueno, eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué el padre Ernesto siempre fue tan vago sobre ciertas cuestiones. Explicaría por qué nunca quiso hablar sobre mi madre. Y explicaría por qué tanta gente quiere estos documentos, añadió Arturo. Subieron de la cripta en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al nivel principal de la capilla, Elena se sintió aliviada de estar respirando aire fresco nuevamente. «Arturo», dijo mientras caminaban hacia el coche, «¿crees que hicimos lo correcto? ¿Qué parte? ¿Negociar con criminales o resucitar muertos?» Elena rió, a pesar de la situación seria. Cualquiera de las dos. «Creo que hicimos lo que necesitábamos hacer para sobrevivir», respondió Arturo. «Y creo que encontramos una manera de hacer justicia sin ponernos en peligro innecesario». ¿Y qué hay de lo que dijo el sacerdote muerto? ¿Sobre dedicar nuestras vidas a corregir los errores de la familia? Arturo dejó de caminar y se volvió hacia ella. «Elena, ¿qué quieres hacer?» «Quiero revelar la verdad», respondió sin dudar. «Quiero que las personas sepan qué crímenes fueron cometidos. Quiero que las reliquias robadas sean devueltas a sus lugares de origen. Aunque eso signifique renunciar a la herencia de la familia. Especialmente por eso, no quiero dinero que fue ganado con sangre». Arturo sonrió y tomó la mano de ella. «Entonces es eso lo que haremos. Vamos a usar nuestra semana de plazo para preparar todo. Vamos a encontrar abogados honestos, periodistas investigadores, autoridades en las que podamos confiar. Vamos a hacer esto bien. Y después enfrentaremos las consecuencias juntos». Elena miró al hombre que había entrado en 1910, su vida hace apenas unos días, y ya se había convertido en la persona más importante del mundo para ella. Sabía que lo que estaban planeando era peligroso. Sabía que podría costar sus vidas, pero también sabía que era lo correcto. «Arturo», dijo, sobre lo que dijo el sacerdote muerto, sobre que el amor verdadero purifica la sangre. ¿Qué hay con eso? ¿Realmente crees en eso? Arturo se detuvo nuevamente y miró profundamente a los ojos de ella. «Creo que el amor verdadero puede purificar cualquier cosa», respondió. «Puede purificar el pasado, el presente y el futuro. Puede hacer que dos personas se vuelvan mejores de lo que eran solas». ¿Y crees que eso es lo que está pasando con nosotros? «Creo que tú me hiciste querer ser un hombre mejor de lo que era», respondió Arturo. «Me hiciste querer luchar por la justicia, en lugar de simplemente aceptar las cosas como son». Elena sintió lágrimas en los ojos. Nunca había imaginado que el amor podía ser así. No el amor romántico de las películas, sino el amor que hacía que dos personas se volvieran más valientes, más fuertes, más dispuestas a luchar por lo que es correcto. «Te amo», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerse. «Yo también te amo», respondió Arturo. «Y te amaré no importa lo que pase en los próximos días». Se besaron allí, frente a la capilla abandonada donde tantos secretos habían sido revelados. Fue un beso diferente del primero que habían compartido. No era solo pasión o deseo, era promesa, era compromiso, era la decisión de enfrentar el mundo juntos, pasara lo que pasara. Cuando se separaron, Elena se sintió más fuerte que nunca. Había pasado toda la vida con miedo. Miedo a los hombres, miedo al deseo, miedo a volverse como su madre. Pero ahora entendía que su madre no había muerto por causa del amor, había muerto por causa de la verdad. Y Elena estaba dispuesta a vivir por la verdad, aunque eso significara morir por ella. «Vámonos», dijo. «Tenemos mucho trabajo que hacer». Mientras bajaban la colina en dirección al coche, Elena miró hacia atrás una última vez. La capilla de San Jerónimo estaba silenciosa nuevamente, guardando sus secretos y sus muertos. Pero ahora ella sabía que algunos secretos eran demasiado pesados para ser guardados para siempre.
Era hora de liberarlos. Era hora de hacer justicia. Era hora de vivir verdaderamente. Y ya no estaba sola. La semana que siguió al encuentro en la cripta fue una de las más intensas de la vida de Elena. Ella y Arturo habían establecido una base de operaciones en su casa, que ahora parecía demasiado pequeña para contener todos los documentos, fotografías y evidencias que estaban recolectando. La mesa de la cocina estaba cubierta de papeles, el suelo de la sala tenía pilas de libros sobre historia de la iglesia y cada rincón de la casa guardaba alguna pista sobre la extensión de la conspiración que estaban descubriendo. Elena había cambiado. Ya no era la mujer tímida y retraída que pasaba los días restaurando imágenes sacras en silencio. Ahora hablaba por teléfono con periodistas, organizaba documentos como una investigadora experimentada y planeaba estrategias con una determinación que sorprendía incluso a Arturo. Era como si descubrir la verdad sobre su origen la hubiera liberado de una fuerza interior que ni sabía que poseía. Conseguí contacto con la reportera investigadora del periódico de Guadalajara, dijo, colgando el teléfono y haciendo una anotación en su cuaderno. Dijo que ya había escuchado rumores sobre comercialización ilegal de reliquias en la región. Quiere encontrarse con nosotros mañana. Arturo la miró por encima de los documentos que estaba examinando. En los últimos días, se había enamorado no solo de la Elena que conoció en la iglesia, sino de esta nueva versión de ella, decidida, valiente, brillante. Verla transformarse en una mujer fuerte e independiente era al mismo tiempo emocionante y aterrador. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, no por primera vez en aquella semana. ¿Por qué sigues preguntando eso?, respondió. Elena sin dejar de escribir. ¿Tienes miedo? Estoy aterrorizado, admitió Arturo. No de morir, sino de perderte. No de que nos descubran, sino de que te arrepientas de haberme conocido. Elena dejó de escribir y lo miró. Había círculos oscuros bajo sus ojos, resultado de las noches mal dormidas, pero también había una luz en los ojos color miel que no estaba allí una semana atrás. Arturo, hace una semana yo era una mujer que nunca había sido besada, que vivía con miedo de sentir cualquier cosa por un hombre. Ahora estoy planeando exponer una conspiración centenaria y enfrentar a personas que pueden matarnos. ¿Crees que haría esto por cualquier persona? Lo harías por justicia, respondió Arturo. Eres así, valiente e íntegra. Soy así. Ahora, corrigió Elena, me volví así porque tú me mostraste que podía serlo. Antes de ti, yo era solo una mujer con miedo de su propio deseo. Ahora soy una mujer que sabe por qué vale la pena luchar. Arturo se levantó y caminó hacia ella, atrayéndola a sus brazos. En los últimos días, se habían vuelto más cercanos de maneras que iban más allá de lo físico. Dormían en la misma cama, pero solo abrazándose, como si fueran dos personas que se habían encontrado después de toda una vida perdidos. Había una intimidad entre ellos que Elena nunca había imaginado que fuera posible. Te amo, dijo él, besando su frente. Y tengo miedo de que cuando todo esto termine, te des cuenta de que ya no me necesitas. Tonto, murmuró Elena contra su pecho. ¿Crees que me enamoré de ti porque estaba vulnerable? ¿Crees que mis sentimientos son solo una reacción al estrés? No lo sé, respondió Arturo honestamente. Nunca me enamoré de alguien en circunstancias normales. No sé cómo funciona esto. Elena se apartó de él y lo miró con una expresión que era al mismo tiempo cariñosa y exasperada. Entonces, déjame explicarte, dijo. No me enamoré de ti porque me salvaste o porque me ayudaste a descubrir la verdad sobre mi familia. Me enamoré de ti porque en el momento en que nos conocimos, vi en tus ojos el mismo vacío que sentía en mi pecho. Me enamoré porque eres la única persona que me mira como si fuera completa, no como si fuera una santa o una pecadora. Elena, no he terminado, lo interrumpió. Me enamoré porque elegiste quedarte conmigo en la cripta, aún sabiendo que podrías morir, porque estás dispuesto a renunciar a una fortuna para hacer lo correcto, porque me haces querer ser mejor de lo que era.
Arturo la besó, y por primera vez en días, Elena se permitió olvidar los documentos, las conspiraciones, los peligros que los esperaban. Solo estaban ellos dos, en medio de la sala desordenada, amándose con la intensidad de personas que sabían que el tiempo era precioso. El beso se profundizó, y Elena sintió el deseo crecer en su cuerpo de una forma que nunca había experimentado. No era solo atracción física, sino una necesidad profunda de conectarse con Arturo de todas las formas posibles. Sus manos exploraron la espalda de él, sintiendo los músculos tensos bajo la camisa, y se dio cuenta de que ya no tenía miedo. «Elena», murmuró Arturo contra sus labios, «¿estás segura?» «¿Segura de qué?» «De que quieres esto, de que estás lista». Elena miró a los ojos de él y vio la misma vulnerabilidad que sentía. No eran solo dos adultos cediendo al deseo. Eran dos personas que habían encontrado en el otro la completud que habían buscado durante toda la vida. «Esperé 26 años por el hombre correcto», dijo. «No voy a esperar más». Hicieron el amor allí mismo, en la sala de la pequeña casa, rodeados por los documentos que contaban la historia sombría de sus familias. Fue doloroso y hermoso, urgente y tierno, como dos personas que se entregaban completamente una a la otra, sabiendo que el mañana era incierto. Después, acostados en el suelo sobre las mantas que Arturo había traído de la habitación, Elena se sintió diferente, no solo porque había perdido la virginidad, sino porque finalmente entendía lo que su madre había sentido. Entendía por qué Isabel había arriesgado todo por amor. Entendía por qué algunas cosas valían más que la vida. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Arturo acariciando su cabello. «Ninguno», respondió Elena. «¿Y tú?» «Solo uno». «¿Cuál?» «No haberte encontrado hace 10 años, no haber tenido más tiempo contigo». «No nos habríamos encontrado hace 10 años», dijo Elena. «Hace 10 años yo aún estaba atrapada en mi propio miedo. Necesitaba pasar por todo esto para convertirme en la mujer que tú pudieras amar». Quedaron así por horas, conversando sobre el futuro, sobre lo que harían cuando toda aquella situación terminara. Arturo habló sobre París, sobre la posibilidad de que Elena conociera a su padre biológico. Elena habló sobre continuar el trabajo de restauración, pero ahora con el objetivo de devolver las reliquias a sus lugares de origen. Pero sus planes fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era casi medianoche, demasiado tarde para visitas sociales. «Espera aquí», dijo Arturo vistiéndose rápidamente. «No», respondió Elena, vistiéndose también. «No vamos a separarnos». Se acercaron a la puerta con cuidado. Arturo espió. Se por la cortina de la ventana y vio una figura femenina en el porche. «Es una mujer», susurró. «Sola. No parece peligrosa». Arturo abrió la puerta, manteniendo la cadena de seguridad. Del otro lado había una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida, pero con una expresión de urgencia en el rostro. «¿Ustedes son Elena Suárez y Arturo Velázquez Mendoza?», preguntó. «¿Quién quiere saberlo?», respondió Arturo. «Mi nombre es doctora Marcela Andrade. Soy abogada. Necesito hablar con ustedes sobre los documentos que encontraron». Elena y Arturo intercambiaron miradas. No habían hablado con ninguna abogada llamada Marcela. «¿Cómo supo que estamos aquí?», preguntó Elena. «Porque represento a alguien que tiene mucho interés en lo que ustedes descubrieron», respondió Marcela. «Alguien que puede ayudarlos». «¿Quién?». «Juan Pedro Domínguez, tu padre, Elena». Elena sintió como si hubiera recibido un puñetazo. Su padre, el hombre que había descubierto que estaba vivo hace apenas unos días, el hombre que había abandonado a su madre embarazada. «¿Cómo supo que existo?», preguntó. «Porque siempre lo supo», respondió Marcela, «y porque ha estado buscándote durante años». Arturo quitó la cadena y abrió la puerta completamente. «Entre», dijo. «Pero si esto es una trampa». «No lo es», aseguró Marcela. «Al contrario, Juan Pedro está ofreciendo protección». La abogada entró en la casa y miró alrededor, viendo los documentos esparcidos por todos lados. «Realmente encontraron todo», dijo impresionada. «Juan Pedro estará feliz».
¿Dónde está él?, preguntó Elena. En Guadalajara. Llegó a México hace 3 días tan pronto como supo que habían descubierto los documentos. ¿Cómo supo? Porque tiene personas monitoreando cualquier actividad relacionada con la familia Mendoza desde hace años. Cuando ustedes comenzaron a hacer preguntas, a investigar, fue notificado. Elena se sentó en la silla de la cocina, tratando de procesar la información. ¿Nunca intentó buscarme antes? Lo intentó, respondió Marcela. Pero las personas que quieren mantener los documentos en secreto se aseguraron de mantenerlo lejos. Amenazaron con hacerte daño si intentaba contactarte. ¿Y ahora? ¿Ahora la situación cambió? Ustedes encontraron los documentos, resucitaron el escándalo. Ya no hay razón para mantenerlos separados. Arturo se acercó a Elena y puso la mano en su hombro. ¿Qué quiere Juan Pedro?, preguntó. Quiere conocer a su hija, respondió Marcela, y quiere ayudarlos a exponer la verdad sobre Francisco Mendoza y la red de corrupción que existe hasta hoy. ¿Qué red de corrupción? Marcela abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos. La red que Juan Pedro ha investigado durante más de 20 años. La red que mató a Isabel cuando intentó exponer la verdad. Elena sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Ustedes saben quién mató a mi madre? Lo sabemos, respondió Marcela. Y tenemos pruebas, pero necesitamos su ayuda para exponer todo. ¿Qué tipo de ayuda? Necesitamos que vengan a Guadalajara. Necesitamos que Elena se encuentre con Juan Pedro y que ustedes dos testifiquen sobre lo que descubrieron en la cripta. Arturo frunció el ceño. ¿Testificar para quién? Para la Policía Federal, para la Fiscalía, para las autoridades que realmente pueden hacer algo. ¿Y qué hay de las personas que nos amenazaron?, preguntó Elena. ¿Qué hay del plazo de 1 semana? Juan Pedro tiene protección, respondió Marcela. Trabaja con las autoridades francesas desde hace años. Estarán seguros. Elena miró a Arturo, que estaba claramente dividido. No lo sé, dijo. Parece demasiado arriesgado. Más arriesgado que quedarnos aquí esperando que Roberto y sus clientes decidan qué hacer con nosotros, preguntó Elena. Al menos aquí conocemos el terreno. Arturo, esta puede ser nuestra única oportunidad de realmente hacer justicia, dijo Elena, y mi única oportunidad de conocer a mi padre. Marcela se inclinó hacia adelante. Puedo mostrarles algo, dijo sacando una fotografía de la carpeta. Esta es una foto de Juan Pedro con Isabel, tomada poco antes de que Elena naciera. Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. En la imagen había un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con ojos claros y cabello castaño. Estaba abrazado a una mujer hermosa, de cabello negro y ojos color miel. La mujer estaba visiblemente embarazada. Mi madre, murmuró Elena, realmente era hermosa. Y tu padre realmente la amaba, añadió Marcela. Nunca se casó con nadie más. Nunca tuvo otros hijos. Pasó la vida entera buscándote. Entonces, ¿por qué no vino antes?, preguntó Elena con un toque de rabia en la voz. Porque, como dije, amenazaron con hacerte daño, y Juan Pedro no podía correr el riesgo de perder lo único que quedaba de Isabel. Elena miró a Arturo, que estaba estudiando la fotografía. Hay algo familiar en este hombre, dijo. Tengo la sensación de que lo he visto antes. Estuvo en Piedra Blanca varias veces a lo largo de los años, explicó Marcela. Siempre disfrazado, siempre desde lejos. Te observaba crecer, Elena. Se aseguraba de que estuvieras bien. ¿Me observaba? Elena se sintió invadida y reconfortada al mismo tiempo. Discretamente. Sabía cuando hiciste tu primera comunión. Sabía cuando comenzaste a trabajar en la restauración de las imágenes. Sabía cuando Juan Bautista intentó acercarse. Chastiaus, sabía eso. Sabía todo. Y sufrió por no poder estar presente en ningún momento importante de tu vida. Elena sintió lágrimas en los ojos. Toda su vida se había sentido abandonada, rechazada por el padre que nunca conoció.
Descubrir que él había estado presente de alguna forma lo cambiaba todo. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a conocerlo». «Elena, ¿estás segura?», preguntó Arturo. «Sí, pero solo si vienes conmigo». Arturo suspiró. «Sabes, que iré donde tú vayas». «Excelente», dijo Marcela guardando los documentos. «Partiremos por la mañana. Juan Pedro está ansioso por conocerte». Después de que la abogada se fue, Elena y Arturo pasaron el resto de la noche empacando los documentos más importantes. Sabían que dejar Piedra Blanca era un riesgo, pero también sabían que quedarse podría ser aún más peligroso. «¿Estás nerviosa?», preguntó Arturo mientras guardaban las últimas cosas. «Aterrorizada», admitió Elena. «Voy a conocer al hombre que me dio la vida, pero que nunca estuvo presente en ella. Voy a descubrir si realmente me ama o si solo se siente culpable. Y, si es solo culpa, entonces al menos sabré la verdad. Y podré perdonarlo o no basada en los hechos, no en la imaginación». Arturo la abrazó por detrás, besando su cuello. «Yo estaré allí», murmuró. «No importa lo que pase». «Lo sé», respondió Elena, «y eso hace toda la diferencia». A la mañana siguiente, dejaron Piedra Blanca en el coche de Marcela, una camioneta negra con vidrios oscuros. Elena miró hacia atrás una última vez, viendo el pueblo donde había pasado toda su vida hacerse cada vez más pequeño. Parte de ella estaba triste por dejar el único lugar que conocía. Otra parte estaba emocionada con la posibilidad de finalmente conocer el mundo más allá de las montañas. El viaje a Guadalajara duró 3 horas, durante las cuales Marcela contó más detalles sobre Juan Pedro y sobre la investigación que había llevado a cabo a lo largo de los años. Elena supo que su padre era un hombre rico y respetado en Francia, que había usado su fortuna e influencia para investigar la red de corrupción relacionada al comercio de reliquias. Descubrió que la red se extendía mucho más allá de 1900, los crímenes originales de Francisco Mendoza, explicó Marcela. Había sacerdotes, obispos, políticos y empresarios involucrados, personas que compraban y vendían reliquias sagradas como si fueran mercancías. «¿Y todavía existe hoy?», preguntó Arturo. «Más fuerte que nunca. El mercado de antigüedades religiosas mueve billones de dólares al año. La mayor parte es legal, pero hay una porción significativa que no lo es. ¿Y Juan Pedro quiere exponer todo eso? Quiere venganza», respondió Marcela honestamente. «Quiere que las personas que mataron a Isabel paguen por lo que hicieron». Elena miró por la ventana, viendo las montañas de Jalisco pasar. Venganza. Ella entendía el indocente deseo de venganza, pero también sabía que había algo más importante en juego. «No quiero venganza», dijo. «Quiero justicia». «A veces son la misma cosa», respondió Marcela, «y a veces no lo son». Cuando llegaron a Guadalajara, Elena quedó impresionada con el tamaño de la ciudad. Era más grande de lo que había imaginado, con edificios altos y calles movidas que la hacían sentirse pequeña e insignificante. Marcela los llevó a un hotel en el centro de la ciudad, un lugar elegante donde Elena nunca había imaginado que podría quedarse. «Juan Pedro está esperando en el piso de arriba», dijo Marcela cuando entraron al vestíbulo. «Está nervioso». «Muy nervioso». «Yo también», admitió Elena. «¿Quieres que me quede contigo?», preguntó Arturo. «No», respondió Elena. «Creo que necesito conocerlo sola primero». Subieron en el ascensor hasta el 10º piso, donde Marcela se detuvo frente a una puerta y golpeó suavemente. «Juan Pedro», dijo, «ella está aquí». La puerta se abrió, y Elena vio al hombre. Te de la fotografía, solo 27 años mayor. Era alto y delgado, con cabello canoso y ojos azules claros, que eran exactamente como los de ella. Cuando la vio, comenzó a llorar. «Elena», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Mi hija». Elena lo miró por un largo momento, tratando de procesar el hecho de que aquel hombre era su padre. Parecía frágil, vulnerable, como si hubiera cargado un peso enorme toda la vida. «Hola», dijo finalmente sin saber qué más decir. «Eres aún más hermosa de lo que imaginaba», dijo Juan Pedro.
Eres igual a tu madre. Por lo que supe, usted amaba a mi madre, dijo Elena decidiendo ir directo al punto. La amaba, respondió Juan Pedro, más que a mi propia vida. Entonces, ¿por qué la abandonó? Tentar nuevamente. Continuar editar Plotted Continuation of Dramatic Mexican Family Narrative, no. Continuaré con la traducción al español mexicano de la historia, manteniendo el estilo narrativo y cambiando los nombres a equivalentes mexicanos como he venido haciendo. Estoy en la parte donde Elena está confrontando a su padre biológico, Juan Pedro, sobre por qué abandonó a su madre. Continuaré la narración desde este punto, manteniendo la tensión dramática y el desarrollo de los personajes. La pregunta fue dura, pero Elena necesitaba saber. Juan Pedro cerró los ojos por un momento, como si estuviera preparándose para una confesión que había ensayado 1000 veces. Porque era un cobarde, respondió. Porque tenía miedo de dejar a mi esposa, miedo de enfrentar el escándalo, miedo de arriesgar mi carrera. Pensé que podría mantener las dos vidas separadas, que podría cuidar de ustedes dos a distancia. ¿Y cuándo descubrió que eso era imposible? Cuando supe que Isabel había muerto, cuando descubrí que había perdido todo lo que realmente importaba. Elena sintió lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de rabia. Usted abandonó a mi madre embarazada y sola. Ella murió tratando de hacer lo correcto, tratando de corregir los errores de la familia. Y usted se quedó en Francia, cómodo y seguro, mientras ella sufría. Lo sé, dijo Juan Pedro, y he cargado esa culpa todos los días de mi vida. La culpa no trae a nadie de vuelta, respondió Elena. La culpa no cría a una hija. No, no la cría. Juan Pedro estuvo de acuerdo. Pero el amor sí. Y siempre te amé, Elena, incluso de lejos, incluso sin poder demostrarlo. Elena miró a aquel hombre que había dado origen a su vida, pero que no había estado presente para vivirla. Sentía rabia, tristeza, decepción. Pero también sentía una extraña sensación de completitud, como si una parte de sí que faltaba finalmente hubiera encajado en su lugar. No sé si puedo perdonarlo, dijo honestamente. No espero que puedas, respondió Juan Pedro. Solo espero que me des la oportunidad de intentar compensar los años perdidos. ¿Cómo? Ayudándote a hacer justicia, ayudándote a exponer la verdad sobre quién mató a tu madre y por qué. Elena miró a Arturo, que había permanecido en silencio durante toda la conversación. ¿Y si no quiero su ayuda? Entonces me iré, dijo Juan Pedro, y no volveré a molestarte. Elena pensó en eso. Parte de ella quería enviarlo lejos, quería castigarlo por todos los años de abandono, pero otra parte, la parte que había aprendido a luchar por la justicia, sabía que necesitaba toda la ayuda posible. Está bien, dijo finalmente. Puede ayudar, pero eso no significa que lo perdono. Y no significa que vamos a tener una relación de padre e hija. Entiendo, respondió Juan. Pedro, gracias. Elena asintió y se volvió hacia Arturo. Ahora vamos a descubrir quién mató a mi madre, dijo. Y vamos a hacer que paguen por lo que hicieron. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Elena sabía que antes de que terminara, muchos más secretos saldrían a la luz. Secretos que podrían destruir todo lo que ella pensaba saber sobre su vida, su familia y el mundo a su alrededor. Pero estaba lista. Finalmente estaba lista para enfrentar cualquier verdad, por más dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, Elena despertó en la habitación del hotel con una extraña sensación de que algo había cambiado durante la noche. No era solo el hecho de estar en una ciudad grande, lejos de Piedra Blanca, o de haber conocido a su padre biológico. Era algo más profundo, como si las piezas de un rompecabezas complejo finalmente estuvieran encajando. Arturo aún dormía a su lado, el mismo brazo protector alrededor de su cintura. En los últimos días se había convertido en más que su amante. Era su compañero, su confidente, su ancla en medio del caos en que se habían convertido sus vidas. Elena observó su rostro relajado en el sueño,
las líneas de tensión suavizadas, y sintió una ola de ternura que casi la hizo llorar. Un ruido en el pasillo la puso alerta. Pasos rápidos, voces apagadas. Elena se levantó cuidadosamente, sin despertar a Arturo, y se acercó a la puerta. Por la mirilla, vio a Juan Pedro conversando intensamente con dos hombres de traje que ella no reconocía. «Arturo», susurró, sacudiéndolo suavemente. «Despierta». Él abrió los ojos inmediatamente, ya en estado de alerta. «¿Qué pasa?» «Mi padre está en el pasillo con dos personas. Parece serio». Arturo se levantó rápidamente y se vistió. Elena hizo lo mismo, y juntos se acercaron a la puerta. Las voces se hicieron más altas, más urgentes. «No podemos esperar más». Uno de los hombres estaba diciendo: «Ellos saben que están aquí». «¿Cómo lo saben?», preguntó Juan Pedro, su voz tensa. «No importa cómo. Lo que importa es que tienen tal vez una hora antes de que lleguen aquí». Elena sintió que la sangre se le helaba. Abrió la puerta abruptamente, sorprendiendo a los tres hombres. «¿Quién sabe que estamos aquí?», preguntó. «Juan Pedro». Se volvió hacia ella, el rostro pálido. «Elena, estos son agentes de la Policía Federal. Vinieron a advertirnos que nuestra ubicación fue descubierta». «¿Descubierta por quién?». «Por las mismas personas que mataron a tu madre», respondió uno de los agentes. «Por el grupo que ha mantenido los crímenes de Francisco Mendoza en secreto durante décadas». Arturo apareció al lado de Elena, claramente tenso. «¿Qué grupo exactamente?», preguntó. «Una organización que opera dentro y fuera de la Iglesia Católica», explicó el segundo agente. «Se hacen llamar Guardianes de la Fe, pero son esencialmente una organización criminal que comercializa reliquias sagradas en el mercado negro». «¿Y ellos mataron a mi madre?». «Sí», respondió Juan Pedro, su voz cargada de dolor. «Porque ella descubrió que no eran solo comerciantes. Descubrió que usaban las reliquias para rituales oscuros, para ganar poder sobre personas influyentes». Elena sintió como si el mundo estuviera girando. Rituales oscuros, poder sobre personas influyentes. Esto iba mucho más allá de lo que había imaginado. «¿Qué tipo de rituales?», preguntó. «Chantaje», respondió el primer agente. «Convencían a personas importantes a participar en ceremonias con reliquias robadas. Después, usaban evidencias de esas participaciones para controlar a esas personas». ¿Como chantaje? Imagina a un político o un empresario siendo fotografiado o filmado, participando en un ritual con reliquias que sabidamente fueron robadas de iglesias. Imagina a un obispo siendo descubierto en una ceremonia que mezcla elementos cristianos con prácticas ocultistas. Esas personas quedarían completamente comprometidas. Arturo se pasó la mano por el cabello procesando la información. ¿Y mi familia? Francisco Mendoza estaba involucrado en esto. Francisco era el proveedor original, respondió Juan Pedro. Él robaba las reliquias, pero no participaba en los rituales. Eso comenzó después de su muerte, cuando otras personas asumieron el control de la operación. ¿Quién asumió el control? Personas que ustedes conocen, dijo el segundo agente. Personas que están en Piedra Blanca desde hace décadas. Elena sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Quién? El padre Ernesto es solo un peón, explicó Juan Pedro. El verdadero líder es alguien que ustedes nunca sospecharían. ¿Quién?, insistió Elena. Hermana Consuelo. Elena sintió como si le hubieran disparado. Hermana Consuelo, la mujer que la había criado, que había sido como una madre para ella, que había cuidado de ella durante toda la infancia. Eso es imposible, murmuró. No lo es, dijo Juan Pedro tristemente. Consuelo es la líder de los guardianes, de la fe desde hace más de 30 años. Ella fue quien ordenó la muerte de Isabel cuando tu madre amenazó con exponer la operación. ¿Pero por qué?, preguntó Elena, lágrimas comenzando a caer por su rostro. ¿Por qué me crió si mató a mi madre? Porque eras útil, respondió el primer agente. Eras una niña huérfana, sin familia, completamente dependiente de ellos. Te criaron para ser una herramienta. ¿Qué tipo de herramienta?
Una restauradora de reliquias, explicó